Hay algo que casi nadie confiesa en voz alta, pero que millones de personas sienten en silencio. No es falta de fe, no es alejamiento de Dios. Es algo mucho más específico y mucho más doloroso que eso. Es la sensación de que oras, de que crees, de que haces todo lo que te enseñaron que debías hacer, y aún así el cielo parece cerrado. Como si tus palabras salieran y se quedaran flotando en el techo sin llegar a ningún lado. Como si hubiera una versión de Dios que escucha a todos menos a ti. Y esa sensación, cuando se instala en el corazón de una persona que genuinamente quiere creer, es una de las más devastadoras que existen, porque ataca no solo la fe, sino la identidad. Te hace preguntarte qué tiene de diferente, de malo, de insuficiente. Pero aquí viene lo que nadie te dijo, y que esta mañana va a cambiar todo. El silencio de Dios no es lo mismo que la ausencia de Dios, y la sensación de que no te escucha no es evidencia de que no lo hace, porque hay algo que la Biblia revela sobre cómo funciona realmente la comunicación entre Dios y sus hijos que contradice completamente esa lógica. En Isaías 65:24, Dios dice algo que debería quitarte el aliento. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré escuchado. Antes de que termines de orar, ya respondió. Mientras todavía estás hablando, ya escuchó. El problema nunca fue que Dios no te oyera. El problema fue que el silencio que recibiste no significaba lo que creías que significaba. Esta mañana, en esta oración poderosa, vas a descubrir algo que el enemigo ha trabajado muy duro para ocultarte, que cada oración que hiciste llegó, que cada lágrima fue registrada, que cada momento de silencio tuvo un propósito que desde donde estabas parado no podías ver. Y que el Dios que dice, antes que clamen, yo responderé, es el mismo Dios que está escuchando estas palabras contigo ahora mismo. Quédate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración, es la respuesta que llevabas tiempo esperando recibir. Hay una pregunta que millones de personas cargan en silencio y que muy pocas se atreven a hacer en voz alta porque suena peligrosa, porque suena como falta de fe, porque nadie en la iglesia la hace abiertamente. Pero ahí está, guardada en algún lugar entre el pecho y la garganta, esperando el momento en que alguien finalmente le dé permiso de existir. La pregunta es esta: Dios, ¿me estás escuchando realmente? No como una duda filosófica, como el grito silencioso de alguien que oró, que creyó, que esperó y que sigue sin ver ninguna señal de que alguien al otro lado está recibiendo lo que envía. Esa pregunta no nace de la maldad ni de la incredulidad. Nace del dolor. Nace de las noches donde la oración de la mañana se repitió sin respuesta, de los ayunos que terminaron sin señal, de las promesas que se creyeron con todo el corazón y que todavía no se cumplieron. Y en medio de ese silencio que parece respuesta, la persona empieza a construir una teología del abandono, una historia donde Dios escucha a otros, pero no a ella, donde las bendiciones llegan a todos menos a su dirección, donde algo en ella, aunque no sabe exactamente qué, hace que sus oraciones no lleguen tan lejos como las de los demás. Pero esta mañana, antes de que el día comience y el mundo empiece a hacer ruido, hay algo que Dios quiere decirte directamente y que va a contradecir cada conclusión que sacaste en esas noches de silencio. No es una promesa genérica ni un versículo de consuelo rápido. Es una respuesta específica para esa pregunta específica que llevas guardada. Y lo que viene en los próximos minutos puede ser exactamente lo que tu alma necesitaba escuchar antes de rendirse. Quédate, porque Dios habla contigo hoy con una claridad que el silencio de ayer no pudo darte. Hay un momento muy específico en la vida espiritual de una persona donde la fe deja de ser un sentimiento y se convierte en una decisión pura de voluntad.
Es el momento donde ya no sientes nada especial cuando oras, donde los versículos que antes te llenaban ahora suenan como palabras en un idioma que conoces pero que ya no te habla, donde entras a la oración de la mañana por costumbre, no por convicción. Y lo más difícil de ese momento no es la sequedad en sí, es la culpa que viene con ella. La sensación de que si de verdad creyeras, si de verdad tuvieras una relación real con Dios, no te sentirías tan vacío cuando oras. Pero hay algo que la historia de la Madre Teresa de Calcuta revela sobre ese lugar que debería cambiar todo. Durante casi 50 años, esta mujer que el mundo entero reconoce como un ejemplo de fe, vivió en oscuridad espiritual interior. En sus cartas privadas escribió cosas como: el silencio y el vacío es tan grande que miro y no veo, escucho y no oigo. No lo sintió por décadas y siguió orando, siguió sirviendo, siguió creyendo, no porque sintiera la presencia de Dios, sino porque había tomado la decisión de confiar, aunque no sintiera nada. Y esa decisión, sostenida en el silencio, es lo que Dios llama fe madura. Lo que nadie te dice es que la sequedad espiritual no es señal de que Dios se alejó. Es frecuentemente señal de que está haciendo algo profundo que no puede hacerse en la superficie. Como el agricultor que ara la tierra antes de sembrar, el proceso parece destructivo, pero es preparatorio. Y esta mañana, si sientes que tus oraciones no llegan a ningún lado, si sientes que el cielo está cerrado, eso no es el final de tu historia de fe. Es posiblemente el capítulo más importante que Dios está escribiendo en ella. Y lo que viene a continuación va a mostrarte exactamente por qué hay una conexión que pocas personas establecen entre las heridas no procesadas y la sensación de que Dios no escucha. Porque cuando el corazón está lleno de dolor guardado, de ofensas no entregadas, de decepciones que nunca fueron llevadas honestamente a Dios, la oración se vuelve superficial por necesidad. No porque la persona no quiera orar profundo, sino porque orar profundo significa tocar exactamente lo que duele. Y tocar lo que duele es arriesgado cuando ya duele demasiado. Entonces la persona ora por encima del dolor, pide cosas, declara cosas, agradece cosas, pero nunca baja hasta donde está la herida real. Y Dios, que habita en lo profundo, parece estar muy lejos. En 1 Reyes 19, el profeta Elías estaba tan agotado y herido que se acostó debajo de un árbol y pidió morirse. Y lo que Dios hizo a continuación revela algo sobre su naturaleza que debería cambiar completamente la forma en que la persona lleva sus heridas a la oración. Dios no le dio un sermón, no le explicó por qué todo había pasado, no le pidió que tuviera más fe o más fortaleza, simplemente le preguntó en 1 Reyes 19:9, ¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta, no un juicio. No una reprimenda, una invitación a hablar, a contar, a mostrar la herida exactamente como estaba. Porque Dios no necesita que la herida esté curada para escucharla, necesita que sea mostrada. Esta mañana, antes de que esta oración poderosa comience, hay una invitación que Dios te está haciendo, la misma que le hizo a Elías debajo de ese árbol. ¿Qué haces aquí? No como acusación, como la pregunta más tierna que existe, como quien dice, cuéntame todo, desde el principio, sin filtros, sin la versión editada, porque es exactamente en ese nivel de honestidad donde el silencio de Dios se rompe y su voz se vuelve más clara que cualquier cosa que hayas escuchado antes. Y lo que viene a continuación va a mostrarte por qué Dios no estaba en silencio. Estaba esperando exactamente ese momento. Existe una creencia que paraliza a más personas de lo que cualquiera quisiera admitir.
La idea de que Dios no responde porque la fe no es suficientemente grande, y esa creencia es especialmente destructiva cuando se combina con la sensación de que Dios no escucha, porque entonces la conclusión lógica es que el silencio es culpa de la persona, que si orara mejor, creyera más, dudara menos, las respuestas llegarían. Y esa lógica, aunque suena espiritual, es exactamente lo contrario de lo que la Biblia enseña sobre cómo funciona la relación entre Dios y sus hijos. Porque los hijos no tienen que ganarse la atención de su padre, la tienen por derecho de nacimiento. En Mateo 15, una mujer cananea, alguien que según la teología de la época no tenía ningún derecho de pedir nada a Jesús, se acercó gritando y pidiendo sanación para su hija. Los discípulos querían alejarla. Jesús inicialmente no respondió, y ella siguió, persistió, no con fe perfecta, con fe desesperada. Y en Mateo 15:28, Jesús dijo algo que debería liberar a cualquier persona esta mañana. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. No dijo perfecta es tu fe, dijo grande, y la grandeza de esa fe no estaba en su teología ni en sus palabras, estaba en su persistencia, en que siguió aunque no recibió respuesta inmediata, en que siguió aunque parecía que no era escuchada. Esta mañana, si sientes que Dios no te ha respondido, quiero que veas esa mujer cananea de una manera diferente, no como alguien con una fe especial que tú no tienes, sino como alguien que hizo exactamente lo que tú estás haciendo ahora mismo. Seguir, aparecer, orar, aunque parezca que el cielo está cerrado. Porque la fe que mueve el corazón de Dios no es la que nunca dudó, es la que dudó y siguió de todas formas. Y lo que esa persistencia activa en el espíritu esta mañana es algo que ningún silencio puede detener. Cuando una persona siente que Dios no la escucha, el primer instinto es pedir que las cosas vuelvan a ser como antes, que la relación rota se repare, que la situación difícil regrese al punto anterior al problema, que la vida vuelva a la normalidad que existía antes de que todo se complicara. Y esa petición es completamente comprensible, porque el dolor siempre quiere volver al momento antes de que el dolor comenzara. Pero hay algo que Dios ve desde su perspectiva, que la persona no puede ver desde la suya, que el antes que tanto extraña no era el destino, era solo el camino. Y lo que está construyendo ahora, aunque no lo parezca desde adentro, es infinitamente mejor que cualquier versión del pasado. En Génesis 50, José, el hombre que fue vendido por sus propios hermanos, que pasó años en la cárcel por algo que no hizo, que oró en silencio durante años sin ver ninguna respuesta visible, finalmente revela algo a sus hermanos que debería sacudir cualquier corazón que siente que Dios no estuvo presente. En Génesis 50:20 dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. No dijo que Dios permitió el mal a regañadientes. Dijo que Dios lo encaminó, que tomó activamente cada momento de dolor, cada año de silencio, cada oración que parecía no llegar, y los convirtió en el camino exacto hacia el propósito que tenía preparado desde el principio. Eso significa algo poderoso para esta mañana. Cada momento en que sentiste que Dios no te escuchaba, cada oración que pareció perderse en el silencio, cada lágrima que derramaste sin ver respuesta, nada de eso se perdió. Todo fue registrado, todo fue usado, todo está siendo encaminado hacia algo que desde donde estás parado todavía no puedes ver completamente. Y la restauración que Dios tiene preparada no es una versión reparada de lo que fue. Es algo completamente nuevo que solo pudo ser construido a través exactamente de lo que viviste, y lo que viene a continuación va a mostrarte cómo recibir esa restauración esta mañana. Antes de que esta oración de la mañana comience, hay algo que necesita ser dicho con claridad.
Dios no necesita que finjas que todo está bien para escucharte. No necesita que uses las palabras correctas, que tengas la actitud correcta, que hayas tenido los pensamientos correctos durante la semana. La oración más poderosa que existe no es la más elaborada ni la más elocuente, es la más honesta. Y esta mañana, exactamente como llegaste, con las dudas, con el cansancio, con esa pregunta que llevas guardada sobre si Dios realmente te escucha, es exactamente así como Dios quiere que llegues, sin protocolo, sin actuación, sin la versión presentable de ti mismo. El Salmo 88 es el salmo más oscuro de toda la Biblia y es el único que no termina con alabanza ni con resolución, termina en oscuridad. El autor escribe en el versículo 14, ¿por qué, oh Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Y no hay respuesta al final, no hay versículo de consuelo que lo cierre, solo la oscuridad y la pregunta. Y sin embargo ese salmo está en la Biblia, inspirado, preservado, canonizado. Porque Dios quiso que la humanidad supiera para siempre que ese tipo de oración, la que termina sin resolución, la que hace preguntas sin respuesta inmediata, también es oración válida, también llega, también es escuchada. Entonces, esta oración poderosa de hoy va a comenzar desde ese lugar, desde la verdad exacta de lo que estás sintiendo esta mañana. Si sientes que Dios no te ha escuchado, díselo. Si tienes preguntas que no tienen respuesta todavía, hazlas. Si llevas semanas o meses o años esperando una señal que no ha llegado, ponlo todo sobre la mesa. Porque el Dios que preservó el Salmo 88 en su palabra es el mismo Dios que está escuchando esta oración ahora mismo. Y en el momento en que pares de actuar y empieces a ser completamente real, algo va a cambiar. No porque Dios no estuviera antes, sino porque finalmente le estás hablando sin filtros. Inclina la cabeza, abre las manos y deja que estas palabras sean también tu oración. Señor, hoy vengo con honestidad total. He sentido que no me escuchabas. He orado y no he visto respuesta. He esperado y el silencio ha sido lo único que ha llegado. Hoy no vengo con palabras perfectas, vengo con lo que hay, con la duda, con el cansancio, con la pregunta que tenía miedo de hacerte, y te la hago ahora. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Porque necesito saberlo esta mañana más que nunca, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que muy pocas personas admiten sobre la sensación de que Dios no escucha. Que a veces esa sensación viene acompañada de una vergüenza secreta. La vergüenza de haber dudado tanto, de haber dicho cosas en momentos de desesperación que ahora no saben si fueron perdonadas. De haber dejado de orar por periodos largos y no saber cómo volver. De haber estado enojados con Dios, no un enojo pasajero, sino un enojo profundo y sostenido que duró semanas o meses. Y esa vergüenza crea una barrera invisible que hace que la persona se acerque a Dios de puntillas, con cautela, como quien regresa a una casa donde no sabe si todavía es bienvenido. En Lucas 15, Jesús cuenta la historia del hijo pródigo. Y hay un detalle que casi siempre se pasa por alto en los sermones sobre esa parábola. Cuando el hijo todavía estaba lejos, cuando todavía no había llegado, cuando todavía no había dicho ni una palabra de disculpa, el padre lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. No esperó que el hijo llegara hasta la puerta. No esperó que pronunciara el discurso de arrepentimiento que había preparado. Corrió. Y en la cultura del Medio Oriente antiguo, un hombre de edad y posición nunca corría. Era considerado indigno. El padre de la parábola hizo algo culturalmente vergonzoso para llegar más rápido a su hijo. Eso es lo que Dios hace cuando te ve volver. Corre hacia ti antes de que termines de llegar. Esta oración poderosa va a hablar ahora por todo lo que llevas con vergüenza esta mañana.
por el tiempo que estuviste lejos, por las palabras que dijiste en el enojo, por las dudas que guardaste porque no sabías si eran permitidas, por el enojo con Dios que nunca confesaste porque parecía demasiado atrevido, porque el padre de la parábola no le preguntó al hijo cuánto tiempo había estado fuera antes de abrazarlo. Y el Dios que estás invocando esta mañana tampoco va a preguntarte eso, solo va a correr hacia ti, exactamente como estás, exactamente desde donde estás. Para, respira y lleva esto a Dios ahora. Señor, vengo con la vergüenza de haber dudado tanto, con el enojo que guardé y que nunca te confesé, con el tiempo que estuve lejos sin saber cómo volver. No tengo un discurso preparado, solo tengo el deseo de estar cerca de ti otra vez, como el hijo pródigo que todavía estaba lejos cuando el padre corrió. Corre hacia mí esta mañana. Recíbeme exactamente como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Llega un momento en esta oración donde hay que tomar una decisión que va más allá de las emociones. La decisión de declarar lo que Dios dice sobre tu situación, aunque todavía no lo estés viendo ni sintiendo. Y esa decisión es especialmente difícil cuando la sensación predominante es que Dios no escucha. Porque declarar Dios me escucha cuando sientes exactamente lo contrario parece contradictorio, parece falso, parece como fingir una realidad que no existe. Pero hay una diferencia fundamental entre fingir y declarar en fe. Fingir niega la realidad presente. Declarar en fe afirma una realidad superior que todavía no se ha manifestado completamente en lo visible. En Habacuc 3, 17, 18, el profeta hace algo que debería ser estudiado por cualquier persona que siente que Dios no responde. Dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, con todo, yo me alegraré en el Señor. Fíjate en la estructura de esa declaración. Primero reconoce honestamente la realidad. No hay fruto, no hay cosecha, no hay evidencia visible de bendición. Y después, precisamente después de reconocer esa realidad, elige declarar gozo. No porque la situación cambió, sino porque eligió creer en quien controla la situación. Esa es la declaración más poderosa que existe, la que se hace en medio del desierto, no después de salir de él. Entonces, en este momento, aunque no sientas que Dios te escucha, declara que te escucha. Aunque no veas la respuesta todavía, declara que viene. Aunque el silencio haya sido largo, declara que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Porque lo que declaras en fe esta mañana no describe solo tu realidad actual. Crea el camino hacia la realidad que Dios ya preparó para ti. Y cada palabra declarada con convicción es una semilla que el cielo recibe y que va a dar fruto en el momento exacto que Dios determinó desde antes de que el mundo existiera. Pon las manos abiertas con las palmas hacia arriba y declara en voz alta con toda la convicción que tienes. Declaro que Dios me escucha, aunque no lo haya sentido. Declaro que cada oración que hice llegó a su destino, aunque no haya visto la respuesta todavía. Declaro que el silencio no fue abandono, fue preparación. Declaro que lo que Dios prometió se cumple en mi vida, en su tiempo perfecto, no en el mío. Y decreto que a partir de hoy mis oídos están abiertos para escuchar su voz y mi corazón está listo para recibir lo que tiene preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando esta oración termine y el día real comience, con su ritmo propio, con ese silencio que a veces pesa más que el ruido, con los pensamientos que aparecen exactamente cuando hay tiempo para pensar, va a llegar un momento donde la duda va a intentar regresar,
donde alguna memoria va a susurrar que nada cambió, que Dios sigue en silencio, que lo que sentiste en la oración fue solo emoción pasajera. Y si no tienes algo concreto a lo que aferrarte en ese momento, la paz que recibiste esta mañana puede evaporarse antes de que el día termine. Por eso, hoy necesitas más que un sentimiento. Necesitas un ancla, una verdad tan sólida que ninguna circunstancia del día pueda moverla. El profeta Isaías escribió en el capítulo 55, versículo 11, una de las promesas más poderosas de toda la Biblia. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Eso significa algo concreto y práctico para tu día de hoy. Cada palabra de Dios que recibiste esta mañana ya fue enviada con una misión. Ya está trabajando, ya está moviéndose en lo invisible hacia su cumplimiento. No necesitas verlo para que sea real. No necesitas sentirlo para que esté ocurriendo. La palabra de Dios no espera tu permiso para cumplirse. Solo necesita un corazón que la haya recibido. En la práctica, esto puede ser tan concreto como elegir una frase esta mañana y repetirla cada vez que la duda intente regresar durante el día. Algo como, Dios me escucha y su palabra no vuelve vacía. Puede ser escribirla en un papel y dejarla en un lugar visible. Puede ser ponerla como recordatorio en el celular para que aparezca en el momento más inesperado, que casi siempre es el momento más necesario. Porque la batalla contra la sensación de que Dios no escucha no se gana solo en la oración de la mañana. Se gana en cada momento del día donde eliges creer en su palabra más que en tus circunstancias. Y cuando llegue la noche y cierres los ojos, lo que Dios comenzó esta mañana va a seguir trabajando mientras duermes. Hay algo que este momento necesita dejar claro antes de que el día comience. Lo que recibiste aquí hoy no es solo para ti, porque hay una ley espiritual que opera silenciosamente en el reino de Dios y que muy pocos conocen. Lo que se recibe en la intimidad de la oración fue diseñado para fluir hacia afuera. La paz que encontraste aquí esta mañana no fue solo para tu corazón, fue para el corazón de alguien que va a cruzarse contigo hoy y que está viviendo exactamente lo mismo que tú viviste antes de llegar aquí. La certeza de que Dios escucha que recibiste en esta oración, alguien en tu vida la necesita escuchar de tu boca hoy, y tú eres el mensajero que Dios ya eligió para llevarla. En Juan 20, después de la resurrección, María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y lo primero que Jesús le dijo no fue, quédate aquí conmigo. Fue en Juan 20:17, ve a mis hermanos y diles, ve, lleva lo que viste, comparte lo que recibiste, porque el encuentro con Dios nunca fue diseñado para quedarse en el lugar donde ocurrió. Fue diseñado para caminar contigo hacia cada persona que necesita saber que el Dios que resucitó a Jesús es el mismo Dios que escucha sus oraciones hoy. María no tenía un sermón preparado, no tenía teología perfecta, solo tenía un encuentro real, y eso fue suficiente para cambiar la historia del mundo. Entonces, la bendición que cierra esta oración poderosa de hoy no es una invitación a quedarse. Es un envío. Sales de aquí diferente de cómo llegaste. No porque todos tus problemas estén resueltos, no porque el silencio haya terminado completamente, sino porque algo en ti fue tocado, algo fue movido, algo fue plantado que va a seguir creciendo. Y hoy, en algún momento del día, va a aparecer alguien que necesita escuchar exactamente lo que tú escuchaste aquí. Reconócelo. Abre la boca, comparte lo que recibiste, porque Dios no solo te escuchó a ti esta mañana, te escuchó para que fueras tú quien le dijera a alguien más que Él también los escucha a ellos. Cierra los ojos, respira profundo y recibe esta bendición.
Señor, gracias por cada persona que llegó hasta aquí esta mañana sintiendo que no eras escuchado y que hoy descubrió que siempre estuviste ahí. Gracias porque ninguna oración se perdió, ninguna lágrima cayó sin que la vieras, ningún momento de silencio fue abandono. Ahora envíalos al día con la certeza de que tu oído está siempre inclinado hacia ellos. Que vayan diferentes de cómo llegaron, que lleven esa certeza a cada persona que encuentren, y que al final de este día, cuando cierren los ojos, puedan decir: Dios me escuchó hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Llegaste hasta el final, y eso ya dice algo poderoso sobre ti, porque hay personas que cerraron este video en el primer minuto, justo cuando la verdad empezó a tocar demasiado cerca. Justo cuando algo dentro de ellas dijo: esto es exactamente lo que siento, pero tengo miedo de admitirlo. Pero tú te quedaste. Y quedarse cuando algo toca una herida profunda, cuando algo confronta una creencia que llevabas tiempo cargando en silencio, eso no es casualidad. Eso es el Espíritu Santo trabajando en ti antes de que tú lo notes. Y lo que recibiste aquí esta mañana no fue solo información, fue una respuesta directa del cielo a la pregunta que llevabas guardada. Ahora, antes de que cierres esta pantalla y el día siga su curso, quiero hacerte una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Vas a seguir creyendo que Dios no te escucha o vas a elegir creer en lo que su palabra dice sobre eso? Porque esa decisión tomada en este momento específico va a definir cómo vas a orar de aquí en adelante. Va a definir si sigues llegando a Dios de puntillas, con miedo de no ser escuchado, o si llegas con la confianza de quien sabe que el cielo está siempre inclinado hacia su voz. Y esa confianza no viene de sentirlo, viene de elegirlo, exactamente como lo eligió Habacuc en el desierto, exactamente como lo eligió la mujer cananea frente al silencio de Jesús, exactamente como puedes elegirlo tú ahora mismo. Lo que declaraste aquí hoy no fueron solo palabras, fueron semillas plantadas en terreno espiritual que van a dar fruto en el momento exacto que Dios determinó. Tal vez hoy, tal vez esta semana, tal vez en un momento que todavía no puedes imaginar, pero van a dar fruto, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y mientras ese fruto madura, camina con esta certeza: Dios te escuchó esta mañana, te escuchó ayer cuando sentiste que no llegaba, te escuchó en cada oración que pensaste que se perdió en el silencio, y te va a seguir escuchando cada vez que abras la boca para hablar con Él. Porque eso es lo que hace un padre. Escucha siempre a sus hijos. Si esta mañana algo cambió en la forma en que ves tu relación con Dios, escribe amén en los comentarios. No lo escribas por costumbre, escríbelo como una declaración, como quien dice: recibí esto, lo creo y voy a caminar diferente a partir de hoy. Y si conoces a alguien que está viviendo exactamente esto, alguien que ora pero siente que el cielo está cerrado, alguien que cree pero ya no sabe si Dios lo escucha, comparte este video con esa persona ahora mismo, porque quizás Dios no te trajo aquí solo por ti. Te trajo para que fueras el puente que lleva este mensaje de Dios a quien más lo necesita hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada mañana hay una oración poderosa nueva esperándote aquí. Una oración que va a hablarte directamente, que va a tocar exactamente lo que necesita ser tocado y que va a recordarte cada día que el Dios que creó el universo siempre tiene tiempo para escucharte a ti. No te pierdas lo que viene. Lo mejor está por llegar.